Buenas amigos, en este vídeo vamos a relacionar uno de los tramos más célebres de historia de la locura en la época clásica, la obra de Michel Foucault que estamos analizando en los últimos vídeos, la construcción moderna de la locura en el siglo XVI y en el siglo, en los siglos XVII y XVIII, con la vida de Leopoldo María Panero, un poeta español contemporáneo que encarna como pocos la figura del loco y la figura del maldito, aunque quizá más que maldito habría que decir maldecido, o diría él maldecido, y podríamos decir nosotros bendito más que maldito. En fin, la pregunta que guía el vídeo es cómo se construye socialmente la locura y qué queda de ese dispositivo en el siglo XX y en el siglo XXI en la biografía de un poeta tan fascinante como Leopoldo María Panero, un poeta que cuando se conoce, como me ha pasado a mí, y estoy seguro que a muchas personas que me están escuchando, que quizá conocen la obra de Leopoldo María Panero, más atrae, y más dan ganas de leer sus poemas, que es lo que he estado haciendo prácticamente los dos últimos días, leer los poemas de Leopoldo María Panero y ver todo el material, amplio material, muy interesante. Hablaremos de él, que hay disponible en YouTube, documentales y otros trabajos videográficos muy interesantes para poder conocer al personaje y poder conocer su obra. Pero no nos desviemos. Foucault describe cómo a partir, recordemos, del siglo XVII, Europa occidental refigura su relación con la locura. Hasta entonces, en la Edad Media, había mantenido una ambivalencia. El loco podía ser un vagabundo, un inspirado e incluso un visionario. Con el llamado gran internamiento o el gran encierro, al que dedicamos un vídeo, el nacimiento de los hospitales generales, de las casas de corrección y de los manicomios, la locura pasa a ser, sin embargo, un problema de orden social. Se encierra no solo al loco, sino también al mendigo, al libertino y al blasfemo, también a las prostitutas, en definitiva a todos los marginados sociales. Foucault escribe: la locura deja de hablar con la voz de la profecía para ser reducida al silencio del internamiento. Este silencio, sin embargo, no es neutro. Es un nuevo lenguaje de poder que define lo normal y lo anormal, define lo anormal a partir de lo normal, define la sinrazón a partir del logos, a partir de la razón, define la razón y su exterior, define la razón y su otro. Lo que Foucault llama sinrazón se convierte en un espejo negativo de la racionalidad moderna. La locura deja de ser un destino existencial para convertirse en un objeto de gestión y de disciplinamiento. Pero advierte Foucault, la locura no desaparece de todo en silencio. Se refugia en dos lugares, la filosofía y el arte. Mientras la psiquiatría comienza a hablar en nombre de la razón, la poesía y la literatura acogen la voz de la sinrazón. En el siglo XIX esto se vuelve evidente. Hölderlin, Nerval, Artaud, el poeta loco, el padre, el creador del teatro de la crueldad, por cierto que el vídeo de Artaud ha tenido muy buena acogida, Van Gogh, Nietzsche. La locura ya no es solo una categoría médica, sino una experiencia límite, una forma de decir lo indecible, por decirlo de algún modo. En Historia de la locura leemos lo siguiente: la locura se convierte en el reverso del discurso filosófico y poético, se convierte en su otro, pero también en su verdad. Este hilo atraviesa la modernidad hasta llegar al siglo XX y XXI, donde figuras como Leopoldo María Panero retoman a su manera ese papel. Bien, centrémonos en Leopoldo María Panero, un poeta en el manicomio. Y es que Leopoldo María Panero, nacido en 1948 y muerto en el año 2014, es conocido como el último poeta maldito español, y como he dicho al principio, arrastraba todo ese hilo de malditismo detrás. Hijo del también poeta Leopoldo Panero, poeta de la República y hermano de Juan Luis Panero, formó parte de la célebre familia retratada en el documental El Desencanto. Quiero decir aquí que he llegado a este documental El Desencanto a través de la sugerencia de un amigo con el que el otro día tomé un par de cañas aquí en Mahón. Se llama Joan Alsina, es un gran seguidor también de este canal, un gran amigo mío y mucho más culto, sin duda, mucho más leído y que tiene también grandes conocimientos de cine. He aprovechado, por supuesto, me he aprovechado de su conocimiento. Es lo que tiene tener amigos más inteligentes que uno. Os recomiendo hacerlo porque es sin duda la mejor forma de crecer.
Bien, desde joven mostró un talento poético Leopoldo María Panero brillante y una vida marcada por la adicción, marcada por el escándalo y marcado por los ingresos psiquiátricos. Pasó largas temporadas en hospitales como el de Mondragón y el de Las Palmas. Él mismo decía, no soy un poeta loco, sino un loco que escribe poesía. Panero convirtió el manicomio en su residencia habitual y también en su materia poética. Eh, así, eh, así surgió toda su obra poética. Obras como Así se fundó Carnaby Street, Poemas del manicomio de Mondragón o Last River Together son testimonios de esa experiencia. En ellas la locura no aparece como patología, sino como un lugar, una atalaya desde la que mirar al mundo, un lugar desde el que mirar al mundo. Si seguimos a Foucault, Panero no es solo un individuo enfermo, sino un síntoma histórico. El manicomio de Mondragón no es muy diferente en su lógica del Hospital General de París del siglo XVII, un espacio donde se encierra y clasifica a los otros de la razón. Pero Panero subvierte esa lógica, escribe desde dentro, convierte su internamiento, por decirlo de alguna manera poética, en una trinchera poética. En Poemas del manicomio de Mondragón, Leopoldo María Panero confiesa, escribo desde la celda del loco para que el loco sea la celda del mundo. Aquí se cierra el círculo que Foucault rastrea, la sinrazón expulsada del discurso público en la época clásica vuelve en el siglo XX en forma de poesía crítica. Panero representa, por lo tanto, esa vuelta. No es el profeta medieval ni el vagabundo romántico, sino el poeta encerrado en la institución moderna que canta su propia exclusión. Relacionar la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, por lo tanto, con Leopoldo María Panero, nos permite ver la continuidad de un problema. Cómo Occidente define y trata la locura. Foucault muestra el nacimiento de un dispositivo disciplinario, Panero, más de 3 siglos después, muestra su persistencia y su grieta. Su poesía hace visible lo que la institución silencia. En este sentido, Panero no es solo un poeta maldito, sino un heredero de esa larga historia de exclusión y fascinación que Foucault describe. Su obra es una genealogía viviente de la sinrazón en la modernidad. En los próximos vídeos entraremos ya en el análisis capítulo por capítulo de Historia de la Locura, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de mostrar cómo esa historia sigue latiendo en figuras como Leopoldo María Panero. Aquellos que no lo conozcáis, os animo a que lo hagáis. Primero os animo a que leáis sus poesías. Digo que me he pasado los últimos días desde la conversación que tuve con Joan el sábado, tomando unas cervezas, leyendo poemas de Panero. Y después estudiando, viendo todo lo que he podido ver de él disponible en YouTube. Y hay muchísimo material desde El desencanto a otros documentales fantásticos, hasta os diría alguno con el músico Enrique Bunbury, Santiago Serón mismo, el ex cantante de Radio Futura, el alias Juan Perro, Enrique Bunbury, han hecho homenajes, han hecho lecturas, han hecho colaboraciones en torno a Leopoldo María Panero. Esto lo digo ya para los más aficionados a la música, porque ambos han expresado en entrevistas su admiración por él. Ahí está esa simbiosis entre el alma del poeta y el alma del músico. Antes de acabar, daros una recomendación, es que veáis la película El caballo de Turín 2011 de Béla Tarr, que se inspira en el célebre incidente de 1889 en Turín, cuando Nietzsche abraza llorando un caballo maltratado antes de sufrir un colapso mental. Es una también apunte que me hizo mi amigo Joan Alsina el otro día y que se me ocurrió después que podía traer al canal para completar un poco pues todo lo que hablamos sobre Nietzsche. Y acabo con un poema de Panero. Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un reino, queda cultivar como un rey su agonía, hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía. Yo que todo lo prostituí, aún puedo prostituir mi muerte y hacer de mi cadáver el último poema. Buenas noches, amigos.